Saludos y bienvenidas un día más a la entrevista de Biosfera Televisión. El Cabildo de Lanzarote aprobaba recientemente sus presupuestos generales para el presente ejercicio, que ascienden nada más y nada menos que a 188 millones de euros, una cifra altísima con la que se supone que deben acometer los principales proyectos de interés general para nuestra isla. De ese asunto y de otros muchos vamos a hablar hoy con el portavoz del Partido Socialista Canario PSOE en esa corporación, José Juan Cruz. Buenas tardes, José Juan. Muy buenas tardes. Bienvenido. Bueno, un presupuesto de 188 millones de euros, de los que 57 millones van a estar destinados al capítulo de inversiones. ¿Cuál es la lectura genérica o general que hacen ustedes de ese presupuesto? Para empezar a hablar. Por la cuantía se puede decir de un presupuesto histórico, pero yo diría que la historia de los presupuestos del presidente del Cabildo, porque un año más se aprueban unos presupuestos que además llegan tarde. Estamos en el mes de julio y tienen que salir a información pública. Se aprueban tarde con el inconveniente del capítulo 4. El capítulo 4 son 20 millones de euros para los colectivos más desfavorecidos, las subvenciones, las transferencias a los colectivos sociales, deportivos, culturales. Para ello tienen que esperar hasta el mes de agosto, septiembre para poder cobrar el dinero que les corresponde como subvenciones para ayudar a las familias más vulnerables y a las que más lo necesitan. Por lo tanto, hay mucho voluntario en esos colectivos, pero también hay personas que cobran una nómina al finalizar el mes y se la están viendo y deseando para que eso sea una realidad. Por lo tanto, son unos presupuestos que se aprueban y pasarán a la historia al cerrar el ejercicio al final del año 2018 por ser unos presupuestos que no se ejecutan y que por lo tanto vamos a seguir hablando de remanente. Porque vamos a aclarar, si me lo permite usted, vamos a aclarar esto. Usted lo que está diciendo es que a pesar de que el presupuesto es histórico, considera que no va a ser efectivo para la isla. En cuanto al capítulo 4 podrá ser efectivo, pero llega tarde, porque la gente... Para que nos entendamos, el capítulo 4 es el que ha citado sí, las usted, transferencias. de las transferencias. El capítulo 4 son todas las transferencias y las subvenciones nominadas a los clubes deportivos, a las asociaciones culturales y además también a todo lo social, que eso es clave y fundamental para el funcionamiento de todas las entidades sociales, los presupuestos del Cabildo. Ese va a llegar tarde, pero se les podrá hacer la transferencia del dinero con las dificultades y los problemas que conlleva para los colectivos. Pero el capítulo 6 son las inversiones, lo que se puede hacer en la isla de Lanzarote. Y miren, en el año 2015, 16 y 17 hablamos de remanente, y el remanente es lo que no se invierte por falta de capacidad del gobierno. 40 millones en el año 15, 45 millones en el año 2016 y 67 millones en el año 2017. Eso significa que hay una liquidez a día de hoy en cuenta corriente del Cabildo Insular de Lanzarote, 125 millones de euros de obras sin ejecutar y de demandas que los ciudadanos le hacen llegar al gobierno. Por lo tanto, esto es un equipo de gobierno sin proyecto político para la isla de Lanzarote, y su único proyecto es ruedas de prensa y PowerPoint e intentar mantenerse en el gobierno, pero la realidad es esa, y estimamos que para el 18, se ha aprobado más tarde, va a ser peor, como mínimo 40-50 millones de remanente. ¿Por qué? Porque no se ha sido capaz de darle cobertura a la ampliación de la plantilla técnica. Para poner un ejemplo similar al Cabildo de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura con el mismo presupuesto tiene 298 funcionarios, el de Lanzarote tiene 103 plazas de funcionarios en los presupuestos del 18, pero miren, 48 transformadas para funcionarios interinos sin cubrir, ni siquiera se han cubrido las del presupuesto del 17 cuando teníamos el Partido Socialista responsabilidad de gobierno. Pues nuestra condición fue que se transformaran las 27 plazas que habían, todas en personal funcionario, para dotar las áreas transversales del Cabildo, llámese oficina técnica, intervención, secretaría,
personal y contratación de más personal técnico para poder resolver todos estos expedientes de contratación. Por ejemplo, ¿podría usted concretar de qué personal estamos hablando que considera usted que es necesario? Pues lo que se necesita es personal funcionario. El Cabildo de Lanzarote tiene 700 trabajadores, pero miren, 600 son laborales y funcionarios 103 en papeles, pero que no es la realidad hasta que no se culmine el proceso. Pues ahora podemos estar hablando de 70 funcionarios al día de hoy y es imposible porque todos estos expedientes tienen que ir supervisados por un funcionario. Por lo tanto, eso no va a ser realidad y hasta que ese problema no se resuelva no se podrá materializar la inversión del Cabildo. Y miren, el Partido Socialista no comparte los presupuestos porque tenemos otra visión de qué proyectos debe liderar y plantear el Cabildo de Lanzarote. La cooperación con los ayuntamientos, perfecto, pero mire, no solo es necesario la cooperación con los ayuntamientos, es necesario, y son las enmiendas que planteó el Partido Socialista, es necesario agilizar la sustitución de la red de agua potable en la isla de Lanzarote. Red de agua potable que no llega en igualdad de condiciones a todos los núcleos de población y además también está ocasionando problemas en el agua agrícola, que no se le está suministrando a los agricultores el agua en las debidas condiciones. Y además porque tenemos un 53% de pérdidas a día de hoy. O se procede a la inversión en red o continuaremos con unas pérdidas desorbitadas y eso no se va a poder mantener en el futuro. Esa es una de las prioridades del Partido Socialista, más dinero para invertir en red de agua potable. Segunda cuestión, que desde que caen 4 gotas tenemos en los núcleos más poblados de la isla de Lanzarote, poner en marcha el Plan de Infraestructura de Pluviales 2017-2025 que le dejamos diseñado con una valoración de 24 millones de euros para la red separativa solo en el municipio de Arrecife y en el de San Bartolomé, y pendiente de realizar los estudios en aquellos núcleos de población de más de 1000 habitantes que carecen de red de saneamiento al día de la fecha. Y me refiero, por ejemplo, Teguise, Taiche, núcleos importantes ya y consolidados, y además Yaiza o Uga, y algunos más que también están pendientes de la red de saneamiento. Eso debe de ser también una prioridad y una estrategia del Cabildo Insular de Lanzarote. La accesibilidad y la movilidad en la isla de Lanzarote. Se les dejó otro estudio de 2,5 millones de euros, porque ahora se da la curioso. Tenemos las guaguas adaptadas, las 50 guaguas de las que se compone la flota del transporte interurbano en la isla. La verdad es que aumentando considerablemente los pasajeros, con 4,5 millones de pasajeros ya, pero ahora resulta que las guaguas están adaptadas, auditivo, sensorial, rampa, pero tenemos una red de marquesinas que no cumplen y estamos convencidos que resolviendo y haciendo esa inversión de más de 2,5 millones de euros podemos seguir ganando el aumento de pasajeros para olvidarnos. ¿Se refiere usted, perdone, a las marquesinas que están en el interior de la isla, por ejemplo? En toda la isla. Pero no hace tanto tiempo que se construyeron esas marquesinas, ¿no? Pero no todas cumplen con la accesibilidad. Algunas cumplen con la accesibilidad, pero hay un estudio hecho por una empresa pública del Cabildo de Tenerife que se finalizó en julio del año 2017 y entre estaciones, paradas preferentes y marquesinas hay que invertir 2,5 millones de euros para que cumpla con la normativa en vigor. Luego también está el problema de la vivienda en la isla de Lanzarote. Somos conscientes de que el problema de la vivienda no es competencia directa de los cabildos, pero no por ello debemos de dejar de hacer nuestros deberes y nuestras tareas. Cabildos como el de Gran Canaria y Cabildo de Tenerife, en los presupuestos del año 2018 que sí aprobaron en el mes de diciembre del año pasado, ponen sobre 10 millones para vivienda. Como no tienen competencia en adquisición de nueva vivienda, para convenios con los ayuntamientos para adquirir suelo y rehabilitación de vivienda. El Ayuntamiento de Arrecife ha podido ceder suelo para 200 viviendas, pero miren, se necesitan viviendas también en otros municipios y a lo mejor no tienen la disponibilidad de suelo que tuvo el Ayuntamiento de Arrecife. Y otros dos problemas claves para el gobierno de la isla.
La red Eléctrica de España ya nos está amenazando con que quiere construir una línea de transporte de 132 kilovoltios desde Máchara a Playa Blanca para conectar el cable submarino con la isla de Fuerteventura y la conectividad con Fuerteventura, que eso es importante. Y más importante aún es que se necesita esa línea de 132 para la incorporación definitiva de la eólica en Lanzarote. Lo que le dice el Partido Socialista al Gobierno del Cabildo, tenga el estudio pertinente preparado, porque de un momento a otro aparecerá Red Eléctrica e intentará de nuevo construir las torres en aéreo. Y lo que tiene que hacer el Cabildo es tener preparado el estudio para, con un convenio, colaborar con Red Eléctrica e invertir 1 millón o 2 de euros en esa línea y que eso sea soterrado, que se ejecute cuanto antes y que se pueda continuar con la estrategia de renovables de la isla de Lanzarote. Recientemente se ha puesto en marcha un parque, se puede poner otro parque más de los públicos, y para el tercero no se puede construir porque la red no tiene capacidad para el transporte. Y además también la iniciativa privada que quiera poner en marcha eólica en Lanzarote. Eso es clave y son las cuestiones que debe de planificar y organizar un gobierno insular. Y lo último es el convenio de carreteras. El convenio de carreteras llevamos hablando y discutiendo y peleando y mareando la perdiz desde el año 1997 hasta el 2017. La realidad es que se acabó el convenio del Gobierno del Estado con Canarias. Lanzarote es la antepenúltima isla en cuanto a inversión se refiere, pero no porque el Gobierno central o el Gobierno de Canarias no hayan querido, porque en Lanzarote no nos hemos puesto de acuerdo qué eje norte-sur de carreteras queremos diseñar, y lo que planteamos, hágase el estudio, próximamente, pues seguramente julio, agosto, septiembre, se procederá a la firma del convenio 2018-2025 del Gobierno central con el Gobierno de Canarias, y la realidad es que Lanzarote no sabe lo que quiere y esto se planifica con antelación, o nos vemos que en la próxima legislatura en Lanzarote la única carretera que se pueda resolver del eje es la circunvalación de Guatisa y Mala, que en la época que tuvimos responsabilidad de gobierno, el consejero Andrés Estinga dejó prácticamente diseñado ese proyecto con el Gobierno de Canarias, un proyecto de 5 millones de euros para resolver las inundaciones en Guatisa-Mala y llegar a enlazar con Órsola en mejores condiciones y mejorando también o acondicionando un carril bici desde la salida de Mala hacia el cruce de Arrieta, porque en estos momentos es insoportable el tránsito en el lugar. Pero el resto, lo que es la zona sur, no hay nada definido y de todos es conocido la problemática que hay en la zona sur o la problemática que tenemos aquí en esta carretera aeropuerto-Arrecife y sobre todo en horas puntas, e incluido la accesibilidad del hospital a primera hora de la mañana. Pero miren, si los partidos políticos no nos ponemos de acuerdo, de nada nos vale seguir diciendo que Madrid y Canarias nos tienen abandonados y marginados. Incierto, en cuanto a carretera se refiere, decisión de Lanzarote que no hemos sido capaces de ponerlo sobre la mesa. Por cierto, ahora en estos días se está hablando mucho de un proyecto que se ha presentado por parte de un grupo de empresarios y demás para que los políticos se pongan de acuerdo, si les parece buena la idea, para soterrar varios, entre otras cosas, para soterrar varios tramos de carretera, en concreto la que ha citado usted, un tramo es la carretera del aeropuerto a Playa Honda y también otro en su municipio, en Tías, referido a la zona del pueblo de Maya. Lo he vivido de primera mano cuando tuve responsabilidades en el municipio de Tías y lo estoy viviendo en estos momentos. He tenido la oportunidad de estar en esa reunión que usted, o con ese colectivo que ha promovido un avance de estudio, pero que tiene que liderar la institución, y quien lo tiene que liderar y ser capaz de poner de acuerdo a los intereses de los 7 municipios de la isla es el Cabildo Insular de Lanzarote, liderarlo y tener claro qué es lo que queremos, porque cuando planificamos carreteras no podemos seguir caprichos de un municipio o caprichos del otro, porque el interés de uno no coincide, pero lo que sí está claro es que tenemos que pensar en el interés de la isla de Lanzarote, y Lanzarote es estratégico tener el eje norte-sur con la conectividad de carreteras, puertos y aeropuertos, porque eso es fundamental para el desarrollo de Canarias, para
Tenemos más de 2,5 millones de turistas, tenemos 600.000 turistas que nos llegan desde el norte de Fuerteventura por el puerto de Playa Blanca, tenemos casi 500.000 cruceristas y hay que conjugar esos intereses y saber dónde estamos y qué es lo que queremos. Que esta isla, una isla con el 40% del espacio protegido, no debe de quemar más territorio en cuanto a nuevas carreteras, pero vamos a discutirlo, vamos a debatirlo y, si es posible, consensuarlo entre varios partidos políticos, porque esto es un documento que lo aprobará uno y lo ejecutarán otros. Por lo tanto, es clave saber qué es lo que queremos para, a medida de que vaya surgiendo la inversión, ir haciendo tramos soterrados o no, donde se vayan mejorando puntos calientes y conflictivos en cuanto a movilidad y tráfico en la isla de Lanzarote y que a la vuelta de los años se pueda tener el anillo perfectamente diseñado y operativo para la realidad y la necesidad que tenemos de Lanzarote, una isla con 150.000 habitantes, que lo que aspiramos es a seguir recibiendo turistas, pero mejorando la calidad y no la cantidad. Bueno, para terminar con el capítulo de carreteras, me gustaría conocer desde su punto de vista cuáles son las principales carencias que tiene la isla en estos momentos, o los principales puntos negros. En cuanto a carreteras se refiere. Sí, en las que se debe intervenir prioritariamente. Miren, algunas al menos. Sí, no, se lo digo. La primera cuestión es la accesibilidad al hospital insular, al hospital general. Sí. Tenemos un problema y que hay que resolverlo. Hay que resolverlo. Somos conscientes de que el hospital allí está y allí va a seguir estando un tiempo, por lo tanto hay que resolver la accesibilidad. Y la accesibilidad se resuelve tomando decisiones. O bien hay que soterrar un tramo y reconvertir la parte alta en un entorno como medular y soterrar un tramo para darle viabilidad al acceso o la conectividad con Tinajo y la conectividad con San Bartolomé, o bien hay que tumbar o hay que acondicionar la ampliación, porque hay un problema con construcciones que hay en el entorno, que a lo mejor cuando se hicieron en su día respetaron o no respetaron la servidumbre de carretera insular que existía en su momento. Eso es un primer problema a resolver, que además puede ir también compaginado con la mejora del transporte público. En horas punta sabemos que el mayor movimiento en cuanto a la entrada de personal trabajador del hospital insular es el turno de 8 a 3, 4 de la tarde. Pues a lo mejor eso hay que mejorar la conectividad y el transporte con Arrecife. Segundo punto a resolver: esta carretera que tenemos aquí, aeropuerto o Indelaza, aeropuerto Arrecife, todos sufrimos las colas, sobre todo a primera hora de la mañana. Los accidentes en cuanto a chapa se refiere, que hay todos los días. Sí, pequeños choques. Pequeños choques, sí. El aumento de accidentes de tráfico en los primeros 4 meses del año 2018 del 35%, y que los estudios dicen cuando las carreteras deben tener 2 vías, 4 vías o 6. Esta ya tiene un movimiento de pasajeros que yo diría muy próximo a los 80.000 vehículos diarios y que ya necesita que se le incluyan 6 vías. Que hay que ir a lo soterrado y reconvertir lo de arriba en medular, pues se tendrá que hacer las inversiones necesarias para que en un futuro sea operativo y no estén divididos los núcleos. Aquí tenemos Playa Honda comercial y Playa Honda residencial. Y tercer cuestión, por nombrarla, que puede ser la primera o puede ser la segunda, es el sur de la isla. Del sur de la isla tenemos un potencial turístico en Playa Blanca con más de 20.000 camas, con una conectividad con Fuerteventura por Corralejo con 600.000 turistas, y que es necesario resolver el punto de la travesía de Mácher. Hemos venido hablando durante años, Mácher vía de la circunvalación de las playas y continuidad con una nueva carretera, o resolver el tramo de Mácher, llámese soterrado o como se quiera, pero
se necesita inversión, se necesita dinero, se necesita decisión y cuando tenemos responsabilidades debemos asumirlas todos. Se deben de mojar los ayuntamientos para cuando el Cabildo le solicita información, para que el Cabildo pueda ser operativo y liderar con el Gobierno de Canarias la inversión. Esos son los puntos conflictivos y que no van a mejorar, van a empeorar. En Mácher lo estamos viviendo un día sí y otro también. Una raya continua desde la rotonda de la carretera de Puerto del Carmen hacia la rotonda de Puerto Calero, con un tráfico interno mayor que el que hay en estos momentos subiendo Tías. Eso significa que Puerto Calero y todo lo que es el entorno de Mácher, La Somada, pues está generando un tráfico que se mueve en ese entorno y que no se mueve subiendo las cuestas de Tías. Hay 3.000 coches de diferencia, por lo tanto, eso es una realidad y es una realidad que hay que buscarle una solución porque se va a hacer insufrible y cada día más movimiento de vehículos. Bueno, ya que hemos hablado del municipio de Tías, aunque sea de pasada, me gustaría saber, en su condición de exalcalde del municipio y de vecino de Tías, pues cómo ve usted la gestión del actual grupo de gobierno que encabeza el alcalde Pancho Hernández. Bueno, yo como vecino del municipio de Tías, por supuesto que también puedo opinar. Yo diría que nos encontramos con un grupo de gobierno inoperativo, un grupo de gobierno que no es capaz de resolver el día a día del ayuntamiento, un grupo de gobierno del Partido Popular que le ha quedado grande el gobierno del municipio de Tías y no es lo mismo estar en la oposición como estuvieron un año sí y otro también, diciendo de lo mal que era el anterior gobierno y de lo mal que estaban las infraestructuras, cuando han transcurrido ya 7 años de gobierno del Partido Popular y prácticamente no han acometido ninguna inversión que merezca la pena nombrar en cuanto a las necesidades que todavía tiene el municipio de Tías, porque no todo está resuelto en el municipio de Tías, quedan muchas necesidades. Se dedicaron a hacer carteles y ruedas de prensa en la víspera de las elecciones del año 2015 y la realidad es que los carteles con el transcurso del tiempo se han deteriorado y se han caído, pero las obras están sin realizar. Todo lo que denunciaron, que no había accesibilidad y acera desde la ferretería Tías al núcleo alto de la Candelaria y Barranco de las Truchas, cierto, Camino de los Lirios con un instituto y una urbanización con 1.000 residentes que no tenía acera, cierto, que no fue posible hacerla porque tuvimos otras prioridades en aquel momento y los dineros nos tocó años de crisis, no había la bonanza económica que hay ahora, pero miren, la realidad es que solo están los carteles, sigue la gente del lugar de arriba, el Barranco Las Truchas y los Lirios sin aceras, ahora deprisa y corriendo han adjudicado un reasfalto en el Camino de los Lirios, no han gestionado nada, no van a hacer acera de ningún tipo, lo único que van a hacer es ponerlo en sentido único, pero mira, para ese viaje no hace falta mucho. Lo que van es a provocar un caos a los vecinos que no les van a dejar circular en doble sentido, van a sobrecargar la avenida central de Tías más de tráfico y se han dedicado deprisa y corriendo a gastarse casi 2 millones de euros en volver a hacer aceras donde ya existían, en la avenida central de Tías, todo es mejorable, pero yo tengo una cosa clara, yo como vecino le hubiese dado prioridad con esos 2 millones de euros a otros muchos núcleos de población del municipio que a día de hoy carecen de aceras y accesibilidad, pues llámese lo que ya dije, Barranco de las Truchas, Candelaria, Camino Los Lirios, o llámese Mácher y La Somada, lo que es el Camino de los Olivos, que en su momento no tenía problemas de ningún tipo, pero al poner la raya continua en la carretera general, todos los vecinos de Mácher y La Somada, y además con un colegio nuevo en la zona, tienen que moverse en ese camino y está en condiciones de no accesibilidad en estos momentos. Eso y otras muchas cosas más que le han otorgado subvenciones que han vendido a bombo y platillo
Recuerdan ustedes, desde la época de José Manuel Soria, ministro de Industria y Turismo, que les ofreció inversiones de 2-3 millones de euros para la avenida de Puerto del Carmen. Además, para la avenida de Pocillos y Matagorda, que es relativamente una obra hecha recientemente, que puede ser mejorable, no lo discuto, pero entendemos que es prioritario infraestructura también de aceras en segunda y en tercera línea que están deterioradas. Pues ustedes han visto el proyecto y ustedes han visto que han adjudicado la obra, pues han transcurrido 2-3 años y no han sido, no solo que no han ejecutado inversión con los presupuestos de la corporación, sino que no son capaces de invertir lo que otras administraciones le han ofrecido. Por lo tanto, es un gobierno que no tiene ilusión, que no tiene proyecto y que no le dedican las horas al día necesarias a escuchar y recibir y ver la problemática que tiene el municipio. Se han desconectado, como dicen los vecinos, se colocan el teléfono, se colocan el móvil en la oreja para cuando se mueven de un entorno a otro. Lo poco que se mueven en el municipio es con el teléfono para que no le preguntes o no te dirijas a ellos. Ese es el gobierno que tenemos y yo espero y deseo que cuando lleguen las elecciones, pues el pueblo sepa de nuevo elegir qué es lo que quiere para los próximos años. ¿Usted qué piensa hacer, ya que estamos hablando de las próximas elecciones, qué le gustaría hacer a usted? Yo, a estas alturas, como usted comprenderá, soy secretario de organización insular del partido, soy el que me toca hacer cumplir las normativas y los reglamentos del partido. A día de hoy el partido a nivel regional no ha tomado la decisión en el máximo órgano entre congresos, que es el comité regional, de cuándo se deben de celebrar las primarias, porque en el Partido Socialista hay que celebrar primarias sí o sí. Imagínense que ya está el Partido Popular, tiene 6 candidatos para elegir vía primaria el secretario general a nivel federal, pues nosotros tenemos que hacerlo para todos los municipios de más de 20.000 habitantes. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues a día de hoy, si le digo, pues no lo sé. Como siempre, he estado a disposición de mi partido y haré lo que estimen oportuno mis compañeros y compañeras. A usted, a nivel particular o a nivel personal, si el partido le pidiera que se enfrentara con Pancho Hernández, entre otros, y suponiendo que él sea candidato... A día de hoy no hay nada cerrado y ponerme a especular con nombres y a decir nombres, y menos, yo puedo tener un criterio y estar pensando en qué es lo que quiero, qué es lo que deseo hacer, pero no soy yo el más indicado porque soy el que debo hacer cumplir la norma y el reglamento. Lo entiendo perfectamente. Y mi partido a nivel regional no ha celebrado el comité regional para ello. Y no ha sido mi intención ponerlo en... Y me imagino, le puedo decir la fecha, pues cuando no se ha hecho en el mes de mayo, junio, que era una posibilidad, pues ahora me imagino que será en el mes de septiembre, porque tampoco se puede demorar mucho más porque los tiempos son los que son. Sí, este año va a ser un año un poco complicado para la mal llamada clase política. Sí, pero miren, yo al menos siempre he tenido claro que las campañas no son los últimos 15 días, los 15 días oficiales de campaña o el último mes o el último año. Cuando se está en política se está con todas las consecuencias los 4 años que dura la legislatura, y hay que estar haciendo el trabajo desde el gobierno, desde la oposición, donde te corresponda, los 4 años en contacto permanente con los colectivos, los ciudadanos, y intentando hacer cumplir el programa electoral con el que concurriste a las elecciones. Pues José Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado y nos volveremos a ver. Gracias, buen día. Bien. A ustedes, amigas y amigos, también muchísimas gracias, y ya saben que mañana a la misma hora les esperamos aquí en la entrevista de Biosfera Televisión. Hasta entonces.